Primera de Corintios capítulo 3. ¿Ya estás ahí? Y vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por tu misericordia, por tu palabra, porque nos permites venir delante de ti el día de hoy, sabiendo que somos recibidos en base a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y en su nombre el día de hoy te pedimos que abras nuestro corazón y que tu palabra sea sembrada para tu gloria, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Hay un gran debate acerca de cuáles son las responsabilidades, ¿no? Y cuál es la tarea, cuál es el rol que tiene que tener el pastor en una iglesia, ¿no? Y cuál es la responsabilidad de los miembros de la iglesia también con la iglesia. Y creo que Pablo nos va a dar luz acerca de cuál es la responsabilidad del equipo pastoral y también nos va a dar una enseñanza acerca de la responsabilidad del cuerpo de la iglesia. Recordemos que Jesús presenta a la iglesia como su cuerpo y en este cuerpo Él es la cabeza. Y todos los demás, si Él es la cabeza, todos los demás somos cuerpo. Es decir, hay funciones que cumplimos, distintas funciones. Una es la función del pastor, otra es la función del que hace la alabanza, hay función de ancianos, hay distintas funciones en la iglesia, pero de ninguna manera son niveles, como escalafones o superioridades, sino simplemente funciones. Pablo nos va a hablar de esto con todo detalle más adelante. Pero aquí comienza a hablar de algo que es bien importante dentro del rol del pastor y dentro del rol de cada creyente en la iglesia. Pero antes de empezar el capítulo 3, veamos cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. Pablo comenzó a escribirles a esta carta a los corintios porque los corintios tenían un problema, estaban divididos. Le habían escrito a Pablo preguntándole algunas cosas, pero antes de contestarle esas cosas, Pablo decide tocar temas más profundos, temas más importantes. Y empieza con el tema de la división. La iglesia está dividida como en partidos políticos, ¿no? Y luego dicen, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas. Y Pablo ha estado tratando en los primeros capítulos de resolver ese tema. Esto de yo soy habla de confiar en el talento y en la sabiduría humana. Y lamentablemente es un tema que hasta el día de hoy continuamos arrastrando, ¿no? Descansar en la estrategia humana. Si tú vas a una librería cristiana, vas a encontrar muchos libros acerca de cómo hacer crecer la iglesia. Y son estrategias de marketing. Y todo eso no es que está mal para una empresa, pero no es la manera en la que la iglesia debe desarrollarse. Hace unos años, una persona se me acercó un poco molesta porque aparentemente en la semana había llamado por teléfono a la iglesia preguntando alguna cosa y se le dijo, mira, en este momento no te puede atender la persona que estás buscando, pero déjame tu número y te vuelve a marcar. Y pues algo pasó y no le marcó por teléfono, es la persona con la que quería hablar esta señora. Y entonces el domingo fue y me dijo, está muy mal, si ustedes pusieran atención, tuvieran ese tipo de detalles en orden, la iglesia estaría llena, ¿no? Y yo le dije, pero es que pues, no nos interesa llenar la iglesia con un buen sistema de atención a clientes, ¿no? Creo que sí fue un gran error, ¿no? Un grave error no haberte llamado, ¿no? La persona que debió llamarte pues debió hacerlo, pero el propósito de llamarte no es conquistarte para que vengas a Semilla y así tengamos más gente. Pero lamentablemente eso es lo que muchas personas el día de hoy piensan, e incluso en iglesias, ¿no? Se ha centralizado en el tema del cliente, ¿no? Entonces tú vas a una iglesia y dices, pues sí me gustó, ¿no? Como que esa es tu evaluación.
Y después de la evaluación dices, pues sí, no sé, a ver, voy a ver otra iglesia a ver qué me ofrece. Y estamos convirtiendo la iglesia como un Starbucks, o es una competencia, me llaman por mi nombre, me dan, sí que me ofrecen descafeinado con crema de almendras y esto y el otro, o ¿cómo? Mientras que Dios no ve su iglesia como una empresa que tiene que captar clientes, sino como servidores que están para atender a las personas que vienen seguramente con un corazón lastimado. El problema es que quienes están sirviendo también son personas que pueden tener un corazón lastimado, porque, otra vez, si el cuerpo es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, todos los demás somos cuerpo. Y todos los demás nos necesitamos unos a otros. Entonces Pablo está tratando de arrancarlos de esta mentalidad de sabiduría humana para llevarlos a la sabiduría que es de Dios, que no es como el mundo la ve. Y comenzó al final del capítulo 2 a hablarnos de dos tipos de personas: el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, ¿no? La palabra natural, decíamos la semana pasada, es instintivo. En otras partes se traduce como animal, no en un sentido despectivo, sino como que se rige por los instintos, como un animal, ¿no? Y así es el hombre que no conoce de Dios, solo tiene su mente en el aquí y el ahora, y no es su culpa, así es, está muerto en sus delitos y pecados. El hombre natural, dice, no puede entender las cosas de Dios. Tú le puedes explicar, pero no lo va a entender. No se trata de que le expliques bien, no lo puede entender. El hombre espiritual, en cambio, sí puede discernir las cosas del Espíritu. Ahora en el capítulo 3, Pablo va a hablarnos de un tercer tipo de personas. Fíjate, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esta primera parte, dentro de esta responsabilidad del pastor y de la iglesia, Pablo va a hablar básicamente de buen alimento. No sé cuántos de ustedes han hecho dieta o están a dieta o quisieran estar a dieta, pero sabemos todos que estar a dieta es difícil, ¿no? Y es difícil de muchas maneras. Uno, por nuestra propia inclinación, ¿no? Como dice alguien, si quieres engordar, come alimentos ricos con que sean ricos, ya, ¿no? Para engordar eso es suficiente. Entonces, luchamos contra ese deseo que tenemos de comer algo rico. Luchamos contra el mundo que nos ofrece alimentos ricos, no necesariamente sanos, sino ricos. Y es difícil. Bueno, espiritualmente Pablo va a hablar de un buen alimento también, que también tiene esas mismas complicaciones. Y lo primero que empieza a decir es: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y hablamos del hombre natural, el que no ha creído, pero también hablamos del hombre espiritual, el que sí ha creído. Ahora Pablo habla del hombre carnal. ¿Quién es el hombre carnal? Bueno, en primer lugar es creyente. El hombre carnal es un hombre que ha creído en el evangelio, o sea, ha nacido de nuevo, es salvo. De hecho, en el capítulo 1, ahí en el versículo 1 le dice: yo, hermanos, y no le podría decir hermano a alguien que no ha nacido de nuevo. Entonces, el carnal es cristiano. Entonces, digamos, en este pequeño grupo que estamos el día de hoy, hay, digamos, todos nacidos de nuevo, pero habrá algunos espirituales y otros carnales. El carnal ha nacido de nuevo, es hermano, pero, dice al final del verso 1, son como niños en Cristo. ¿Están en Cristo? Sí. ¿Son salvos? Sí. Pero son como niños, son carnales. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Por ser niños, literalmente la palabra niño ahí es niño que no sabe hablar. O sea, no estamos hablando de un niño de 7 años, 8 años, sino estamos hablando de un bebito. Les dice: ustedes son carnales y son como niños, como bebitos, y no les pude dar alimento, vianda, sino tuve que darles leche, porque no eran capaces.
a un bebito no le puedes dar alimento sólido porque su sistema digestivo todavía no es capaz de procesarlo. Le tienes que dar por eso pura lechita. Lo mismo espiritualmente. Cuando recién naces, cuando naces de nuevo, hay una etapa en que mucho del alimento no te va a hacer digestión porque pues eres niñito y tienes que tomar la leche espiritual, es decir, lo que está... déjame, antes de irme a eso. ¿Está mal ser un niño en Cristo? Bueno, depende. Si acabas de nacer de nuevo, es lógico que seas un niño en Cristo. Pero Pablo estuvo con los corintios 1 año y medio. O sea, fundó la iglesia y estuvo 1 año y medio con ellos. Después de 1 año y medio estar con ellos, Pablo se va, llega a Apolos y está alrededor de 1 año con ellos. Entonces ya ha pasado un buen rato desde que los corintios creyeron. Ya no deberían ser niños. Es decir, Pablo está esperando que ellos actúen de otra manera que no han actuado. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 creo que nos va a dar un poco más de luz acerca de esto de leche espiritual y alimento sólido. Porque a veces se piensa, la leche espiritual es el evangelio y el alimento sólido pues ya es, cómo es el trono de Dios y qué representan los 4 seres vivientes con ojos por todas partes y alas y Ezequiel, y pareciera como que eso es lo alimento sólido y el evangelio pues es lechecita espiritual. Pero realmente no es así. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 11. Acerca de esto, el escritor de Hebreos quiere hablarles acerca de Melquisedec. Y dice, acerca de eso, acerca de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, el problema no es que el tema es difícil, sino que el oyente es tardo para oír. No sé si cachas. No es que es una materia muy complicada, sino que ellos de alguna manera han endurecido su oído y ya no escuchan bien. Son tardos para oír. Verso 12. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya deberías saber muchas cosas, pero tengo que volverte a explicar lo fundamental, lo básico. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Okay, entonces ahí nos da una primera luz. ¿Cuál es el niño? El que es inexperto en la palabra de justicia. Ahora, no está hablando de conocimiento. Porque yo conozco, lamentablemente, gente que ha estado en el instituto bíblico, que se puede saber todas las doctrinas, que ha leído 20 libros de teología, que tiene memorizados 50 libros de la Biblia. Y a pesar de eso, seguir siendo niño y sigue siendo inexperto en la palabra de justicia. Fíjate, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, la leche espiritual es para los niños inexpertos en la palabra de justicia. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza la madurez? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. La diferencia está en el uso que tienes en tus sentidos para discernir lo bueno de lo malo. Déjame ponerlo de otra manera. Tú podrías leer toda la Biblia, escuchar 50,000 conferencias, estudiar 30 discipulados y entrar a 200 institutos bíblicos. Pero si no usas todo eso en el discernimiento del bien y del mal, vas a seguir siendo niño. Sigues siendo inexperto en la palabra de justicia. Y puede que haya alguien, y a lo mejor conoces a alguien así, que acaba de entregarle su vida a Cristo y del evangelio de la Biblia solo entiende una cosa: Dios me ha amado y tengo que tratar de vivir sin pecar. Y ese bebito en Cristo empieza a cambiar su vida. Todavía no sabe
no sabe ni de qué trata Apocalipsis, no sabe del rapto, no tiene ni idea de nada. Pero las 3 cosas que escuchó en la prédica ese día las empieza a poner y empieza a darse cuenta: ok, esto que quería hacer creo que no está bien. Esto no creo que le agrade a Dios. Y empieza a usar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ese, aunque acaba de nacer de nuevo, ha alcanzado una madurez que el otro, que tiene todos los años y toda la enseñanza, no ha llegado. Entonces el problema no está en esta iglesia enseñamos alimento sólido, venga, vamos a ver las doctrinas de las 7 semanas. No, eso no es el tema del tema. El tema está en la oreja del que oye. Estos se habían hecho tardos para oír. Por eso no escuchaban, no ponían por obra y eran niños. Eso estaba pasando con los corintios. Debiendo después de 2 años poner por obra las cosas que sabían, dice Pablo, al principio no podía darles porque eran bebés, pero todavía no puedo. Acompáñame por favor a verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad desde este atril? Enseñarte la palabra de Dios y nada más. Enseñarte solo la Biblia, no mis opiniones acerca de la Biblia, no lo que yo creo de la Biblia, sino la Biblia. Esa es mi responsabilidad. Pero, porque ese es el buen alimento. Pero también tú tienes una responsabilidad. Y tu responsabilidad, en la que yo no puedo estar involucrado, es tomar esto que enseñamos y ponerlo por obra. Fíjate lo que dice Pablo a los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Pablo le dice a los tesalonicenses: por lo cual, porque el contexto es que Pablo no ha trabajado en vano, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en vosotros los creyentes, ¿no? ¿Qué harías si Dios un día, Jesús mismo, aparece, te toca la puerta de la casa y te dice: tengo 3 cosas importantes que decirte? ¿Las tomarías en cuenta? Bueno, cuando enseñamos la palabra de Dios, es Dios hablando. Y no estoy diciendo nada de mí, porque Pablo va a hablar ahorita de lo que somos los que predicamos. Pero el mensaje, si es bíblico, tienes que recibirlo como los tesalonicenses, como según es en verdad palabra de Dios que actúa en los creyentes. Entonces ahí tenemos una responsabilidad compartida en esto del alimento. Ahora, verso 3. Porque aún sois carnales, después de todos estos años todavía son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué había pasado? Que estos hombres se habían convertido en degustadores de sermones. ¿Conoces gente así? Que escuchan un sermón y dicen: esa fue una predicación expositiva tipo 3, y yo creo que la introducción tendría que ver, y son degustadores de sermones, pero como no los ponen por obra, siguen siendo carnales. Y por eso están, yo con Pablo, cuando Pablo predica, no hombre, con él sí, él que predica siempre expositivo y sus bosquejos están bien armados. Pedro, es que Pedro es pescador, pero Pedro, sabes que siempre cuenta una anécdota de Jesús que ilumina muy bien el texto. Pablo, bueno, pues Pablo, o sea, se convierten en degustadores de sermones. ¿Y cuál es el resultado? Dice ahí: celos, contiendas, disensiones. Celos quiere decir que es envidia.
Siempre quieren algo más. Contiendas, pleitos. Siempre hay algo malo. ¿Conoces gente así? Estuvo muy bien, pero divisiones, eso es rivalidades. Están buscando siempre algo nuevo con lo que puedan sobresalir en rivalidad. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Dice, andan como hombres. Pues sí, o sea, ¿y cómo vamos a andar si somos hombres? Alguien podría decir. Pues como hombres que han nacido de nuevo. ¿Sí cachas? O sea, es justo que Dios espere de aquel que ha nacido de nuevo que se conduzca de una manera que no se conduciría a alguien que no ha nacido de nuevo. O sea, que haya un resultado de eso es justo. No está Dios demandando algo injusto. Realmente, cuando Pablo dice andan como hombres, es que parecen naturales. El carnal se parece mucho al natural. El carnal se parece mucho al natural. El espiritual es distinto. Por eso dice, nadie lo entiende, nadie lo juzga. Pero el carnal se parece al natural. ¿Nunca has tenido a alguien que vas a la iglesia y te lo topas ahí? Órale, ¿eres cristiano? Sí, es tercera generación de cristiano. Órale, no se nota, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el carnal no se diferencia del natural. Anda como hombres, anda como los demás. Entonces dice, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Ok. Creo que es importante examinar nuestra vida. Si en tu vida siempre hay contiendas, pleitos, celos, disensiones, divisiones, rivalidad, si eso siempre te acompaña donde quiera que vayas, probablemente el problema no está en la sociedad, sino en ti. Suele suceder. Yo he estado con gente que, yo no sé, siempre tengo mala suerte, siempre me toca gente conflictiva donde voy. ¿Ok? Entonces probablemente el problema no está en los demás, sino en ti mismo. Y eso es algo que tienes que analizar. En matrimonios, es que mi esposa siempre, es que mi esposo siempre. A lo mejor el problema no hay que empezar a resolverlo resolviendo el otro. ¿Por qué? Porque podríamos caminar no como hombres naturales, sino como hombres espirituales, ¿no? Tiene que haber un cambio. ¿Y cómo puedo entonces empezar ese cambio? Acompáñame a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 creo que nos da mucha luz acerca de esto. ¿Sabes qué es lo que tendríamos que hacer? Básicamente corregir la dieta. Mira, Santiago 1:21 dice, déjame leerlo desde el 19, Santiago 1:19. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero es que me hacen enojar. Ok, entonces quien está siendo guiado por su carne eres tú. Al Señor Jesús le dieron muchas razones para hacerlo enojar y Él estuvo caminando siempre en el Espíritu, ¿no? Entonces, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cualquier cosa que tú hagas con enojo no está guiada por Dios, aunque sea lo correcto. Por lo cual, ¿qué hay que hacer? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué puede haber? ¿Dónde puede haber inmundicia y abundancia de malicia? Muchos lugares, pero nomás piensa en la tele. ¿Qué estás viendo?
A lo mejor estás alimentándote de mucha inmundicia y mucha abundancia de malicia. ¿Qué programas ves? ¿Qué canciones escuchas? Y no me voy a poner de religioso a decirte, esto no tienes que oír. Que Dios te diga, porque el Señor tiene que hacerlo. El Señor tiene que ir trabajando en eso, pero a lo mejor te lo está diciendo y no lo estás poniendo por obra. Desecha inmundicias, abundancia de malicia, y dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar tu entendimiento, puede salvar tu mente. A lo mejor tu mente ya está muy torcida. Desecha la chatarra, el alimento chatarra, y abraza la palabra. Hay gente que escucha muchas alabanzas y lee poca Biblia. Y eso es que te llenas con la entrada de la comida, pero no llegas al plato principal. Te llenas tanto con la ensalada, que puede estar muy rica, pero nunca llegas a la comida central que trae todos los nutrientes. Sí, es importante, pero la palabra es la que va a producir en ti una alabanza más genuina. Entonces, checa la dieta. Recuerda, si sabes mucho, solo conocimiento es sabiduría humana. Si empiezas a ponerlo por obra, entonces va a ser el poder de Dios para transformar tu vida. Ahora Pablo va a cambiar de tema. Ya pasamos de hablar de buen alimento, para hablar de buena semilla. Y va a cambiar de hablar de lo que comemos a lo que sembramos. Pero es básicamente solo un cambio de analogía, pero el mismo principio. Dice verso 5. ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolos? La respuesta: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Estaban dividiendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y Pablo dice, pero pues a ver, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Servidores por medio de los que han creído, sí, pero son servidores. Y dice que son servidores según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, Dios me concedió a mí, Ibert Cruz, venir a Querétaro. Y no le concedió eso a Sergio Rugerio, que está en Toluca, a Genaro Álvarez, que está en Pachuca, o Alex, que está en Ciudad de México. A ellos no se los concedió. ¿Por qué? No lo sé. La verdad no lo sé. Pero según lo que según lo que Dios concedió a cada uno, es pues donde estamos. Y Pablo dice eso. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, pero Dios escogió qué es lo que cada uno tiene que hacer. Fija el verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, se trata de Dios. Sí, yo no elegí plantar. Dios eligió que yo plantara la iglesia de Corinto. Y yo tenía que irme, y Dios eligió que Apolos llegara y regara ese sembradío. No sé si cachas la imagen. Pero ¿quién eligió eso? Dios. Dios lo eligió. Yo no elegí venir a plantar Semilla Querétaro. Dios lo hizo. ¿Podía haberlo hecho con otra persona? Podía haberlo hecho con 1000 personas. Dios escogió que viniéramos, mi esposa, yo y todo un equipo. Pues es lo que Dios quiso. ¿Quién podría colgarse de ese mérito? Yo soy plantado. ¿Sí? ¿Quieres saber cuántas iglesias he plantado en los últimos años? Semilla Pedregal, Semilla Universidad, Semilla Xochimilco, Semilla Querétaro. ¿Dónde está mi medalla, por favor? No, es ridículo. Es ridículo. ¿Qué somos? Dice Pablo, servidores por medio de los cuales Dios ha hecho una obra, y Él escogió lo que cada uno tiene que hacer. El crecimiento lo ha dado Dios. Verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué cosa? Servidores, eso es lo que acaba de decir. Los dos somos una misma cosa, servidores, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto está bonito. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios ve la obra que tú haces. O sea, cuando dice somos servidores, somos iguales, Pablo
Apolos y yo, no quiere decir que no habrá una recompensa de acuerdo a la obra de cada quien. ¿Y qué será más difícil, plantar la iglesia o regarla? No de regarla, ¿no? Sino de regar la iglesia, ¿no? ¿Qué será más difícil? Pues quién sabe. ¿Quién sabe qué es lo más difícil? Dios dará su recompensa a cada quien. Habrá iglesias que es muy difícil plantar. Hay iglesias que es muy difícil regar. Pero entonces Dios va a dar una recompensa justa. Me encanta eso, porque Dios está viendo lo que haces. A veces parece que predicamos una especie de comunismo, ¿no? Aquí todos somos iguales y todos somos inútiles, y así como que, ¿no? Pecadores. Pero la verdad es que Dios nos ve con amor y valora cada cosa que hacemos. No nos sirve para salvación. Somos salvos solamente por fe, por gracia. Pero delante de Dios vale todo lo que tú puedas hacer, cuenta y serás recompensado. Dice Pablo, dará a cada quien, cada uno. O sea, esto no es global, sino a cada uno Dios dará una recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Me encanta porque eso también podría sonar a, mira, yo soy colaborador de Dios. Sí. Si tienes hijos chiquitos lo puedes entender bien. O si tuviste hijos chiquitos lo puedes entender bien. Cuando tú quieres hacer algo con tus hijos, tardas el triple. No es que los necesitas, solo quieres hacerlo con ellos. ¿Cuál va a ser el resultado? Tardas mucho más. Es mucho más el desastre que vas a hacer. Vas a tardar más en limpiar. O sea, en términos prácticos es una pésima idea. Pero lo que pierdes de productividad, lo ganas de comunión. Dios podría hacer todas las cosas sin nosotros, pero nos llama como colaboradores, no porque nos necesite, sino para pasar tiempo con nosotros. Entonces Pablo con toda claridad dice, somos colaboradores de Dios, pero solo somos servidores. Y ustedes, la iglesia, son labranza de Dios. ¿Qué es labranza? Un campo de cultivo. Y déjame decirlo así, para cultivar la tierra a veces hay que traer una picota y empezar a hacer surcos y picar y perforar y arar y remover. Y así Dios hace su iglesia. Y usa muchas veces a los pastores para hacer eso. Y dices que el pastor me está tirando con todo. Sí, es que a lo mejor la tierra está muy dura y hay que escombrar. Pero una vez más, los pastores también estamos dentro del cuerpo y también somos labranza. Y Dios usa a otras personas para picar y cortar y moler y aplanar y aplastar. ¿Para qué? Para que la buena semilla pueda crecer y dar fruto. Ese es el propósito, que la buena semilla dé buen fruto. Verso 9. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Pero las dos cosas son de Dios. La iglesia no le pertenece a nadie, sino al Señor. Entonces, ahí lo vamos a dejar el día de hoy. La próxima semana vamos a ver el resto de cosas. Pablo ahora va a cambiar de metáfora y va a hablar de una construcción, un edificio. Y vamos a hablar de algo muy importante que lamentablemente se ha tergiversado con el tiempo. Pero, ¿qué cosa tenemos para llevarnos a la casa y masticar el día de hoy? Número 1, Dios quiere llevarte a la madurez. Dios quiere llevarnos a la madurez. ¿Cómo son los niños? Los niños, pues son muy bonitos, pero son necios. Normalmente. Por eso hay que educarles y enseñarles a soltar, enseñarles a compartir. Los niños son egocéntricos. ¿Nunca has oído a los niños pelear? Mi papá le pega a tu papá. Sí, pero mi papá tiene pistola. Sí, pero mi papá es... Y así como que bueno, así estaban los corintios. Yo soy de Apolos. Sí, pero
Pedro estuvo con Jesús, sí, pero Pablo, y estaban así. Y a veces nos comportamos de esa manera, dividiendo la iglesia. Recuerda, todos los que servimos en la iglesia somos una sola cosa: servidores de Dios. Servidores de Dios, nada más. Nadie merece ni un monumento, ni un trono, ni todos somos servidores de Dios. Pero el todos también te incluye a ti. Todos somos servidores de Dios. Y así como quien viene a predicar viene a servirte, la actitud madura sería que tú vengas a servir a tus hermanos. A veces sirves nada más estando ahí, orando por los que llegan. A veces sirves cuando se cae algo y te levantas y lo recoges. Pero si vienes con una actitud madura, vas a venir a servir a tus hermanos. Dios quiere llevarnos ahí. ¿Cómo logramos eso? Aliméntate sanamente. Aliméntate con la palabra de Dios. Dios me habló esta semana de comprometerme, y no es que recién esta semana, sino me recordó esto de: tienes que enseñar la palabra, solo la palabra, y tienes que subirte al púlpito habiendo estudiado, digerido, mascado, disfrutado el texto. Que nunca me he subido sin estudiar, pero esta semana Dios simplemente me recordó: tu recompensa no te la va a dar la iglesia impresionándolos con un sermón. Tu recompensa te la voy a dar yo. Y yo sé, me dijo Dios, si estás sentado en tu escritorio leyendo, meditando, o estás haciendo otra cosa. Yo entiendo mi responsabilidad, pero déjame colgarte tu responsabilidad de recibir la palabra, no mis palabras, sino la palabra según es en verdad palabra de Dios, que actúa poderosamente en el creyente. Recíbela con mansedumbre, la palabra implantada que puede salvar tu alma. Desecha la inmundicia, la abundancia de malicia. Y en segundo lugar, en este cultivo que somos, cada uno tiene una tarea. Cada uno de nosotros tiene una tarea. Sé fiel en lo que Dios te ha pedido. Siembra una buena semilla. A lo mejor no te tocó plantar una iglesia, no importa. Apolos tampoco plantó una iglesia. A lo mejor solo te va a tocar un día regar una iglesia. Cada uno recibirá su recompensa según lo que Dios le ha encargado. Según lo que Dios ha dado a cada quien, recibirá su recompensa. Entonces, si tienes que sembrar, siembra una buena semilla, la palabra de Dios. Y si tienes que regar, riega con agua pura, el agua de la palabra de Dios. Y Dios se va a encargar de traer el crecimiento. Y eso sirve como padres: siembra en tus hijos, riega en tus hijos. Sirve como amigos: siembra en tus amigos, riega el agua pura en tus amigos. Sirve como matrimonio, sirve como trabajadores, sirve donde quiera que estemos. Y en esto Dios se va a glorificar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gran bondad, por tu misericordia y porque nos permites venir delante de ti. Te rogamos que nos permitas caminar hacia la madurez, poniendo por obra aquello que tú nos estás llamando y descansando en que tú vas a traer el crecimiento en tu tiempo. Nos sujetamos a ti y confiamos en ti, en el nombre de Cristo. Amén.